Antes de enseñarles a dibujar el canon, pues quiero hacer un pequeño ejercicio, un pequeño experimento para demostrarles la importancia que tiene el desarrollo del canon previo al dibujo del rostro, independientemente de qué tipo de retrato queramos hacer. Entonces, para eso he tomado una impresión de uno de los cánones que propone Andrew Loomis para el dibujo del rostro en los niños, que es este que tenemos acá, y lo que voy a poner encima, o lo que vamos a hacer, será sobreponer una fotografía de mi hijo, ¿sí? Entonces, ahora lo que yo quiero es demostrarles mediante el uso de la luz la precisión con la que Andrew Loomis, quiero que se note aquí, voy a empezar a bajar el rostro, propone este tipo de cánones. Si ustedes analizan todos los elementos del rostro, nariz, boca y ojos, quedan exactamente en su puesto. Lo único que haremos será cambiar algunos elementos muy pequeños, algunos detalles en la forma. Pero noten ustedes que tanto los ojos, la nariz y la boca quedan exactamente en la posición que corresponde. Una vez tengamos construido el canon, es mucho más sencillo, digamos, que construir el rostro y elaborar cualquier tipo de retrato. Entonces, sin más preámbulos, ahora sí aprenderemos cómo dibujar el rostro de un niño. Empecemos con el canon. Bueno, vamos rápidamente a explicar el canon del rostro en el caso de los niños. Entonces, para eso tengo pues la forma inicial que aplica para todos los cánones adultos y niños. En el caso de los hombres y las mujeres, hice un eje vertical que es el eje de simetría, que me va a permitir ubicar simétricamente los elementos que componen el rostro, y voy a tomar esta distancia y la voy a dividir en tres partes iguales. Esta distancia dividida en tres partes iguales me va a permitir hacer el eje del nacimiento del cabello. Entonces en ese eje va el cabello, el primero. En el eje siguiente, que es este que está acá, vamos a ubicar las cejas. En este caso, ahí van a ubicarse las cejas. La base de la base del círculo, perdón, en este caso va a ser el referente para ubicar la nariz. Y por último, vamos a hacer una distancia que corresponda a las anteriores para ubicar el mentón. Ahora, estas dos últimas distancias, la tercera y la cuarta, las vamos también a dividir en dos partes iguales. Ya les explico para qué es. Entonces, dividiéndolas en dos partes iguales, voy a poder ubicar en este eje, que me queda un poquitico torcido, bueno, espero me perdonen el error, y vamos a ubicar acá la base de la boca. La base de la boca. Una vez tenemos este esquema, entonces voy a poder ubicar más fácilmente los elementos que componen el rostro. Una estrategia que me va a permitir ubicar los ojos de manera correcta será proyectar dos líneas a cada extremo del círculo. Una vez hacemos eso, tomamos debajo de las cejas y en esos dos ejes vamos a hacer un eje en la mitad de los dos. Ese eje me va a permitir ubicar los ojos. ¿Qué tan anchos? Entonces, de esta distancia hasta acá vamos a dividir en 5 partes iguales. Una vez dividimos en 5 partes iguales esa distancia, pues yo ya sé dónde ubicar los ojos, es decir, van a quedar en la segunda y en la cuarta distancia. Vamos a hacerlo un poquito más oscuro, no importa, ahorita pues yo haré mis correcciones, la idea es que ustedes entiendan. Listo, ahora lo que haremos será los temporales, que es quitar dos partes aquí en el círculo para poder hacer el mentón. Entonces yo hago el mentón y a partir de una línea curva lo que voy a hacer será unir esta con esta. ¿Lo ven? Vamos a hacerlo aquí de nuevo. Entonces bajo y en este eje hago la curva y llego acá. Ahora ya tenemos la forma del rostro. Normalmente normalmente las orejas se ubican entre este eje y este. En el caso de los niños baja un poquito, entonces no lo vamos a ubicar tanto pegada al eje, sino un poquitico más abajo. Mire que excede este eje y excede este también. Aquí lo vamos a ubicar igual. ¿Listo? Vamos a ubicarla igual. Listo, ya tenemos ubicadas las orejas. Ahora, una vez ubiquemos los ojos, podremos ubicar la nariz. Entonces vamos a dibujar los ojos. ¿Listo?
Vamos a dibujar los ojos, vamos a hacerlo rápidamente, yo ahorita haré mis correcciones. Vamos a hacer esto suave, porque esto se va a tener que modificar para poder darle la forma al rostro. Yo ahorita estoy solamente ubicando los elementos y después pues lo que haremos será modificar algunos pequeños detalles para poder dar parecido. Entonces esto lo hacemos, recuerden, muy suave. Ahora, estas dos distancias, la nariz la vamos a ubicar bajando los dos lacrimales un poquitico más arriba de este eje, acá, en esta parte. Ahí vamos a ubicar la nariz de esta manera. Ya tenemos ubicada la nariz del niño y recuerden que acá va la base de la boca. Entonces vamos a hacer la base de la boca. ¿Qué tan larga la boca? Entonces el iris, la parte interna del iris. En este caso mi hijo se está riendo, entonces pues se va a proyectar un poco más por fuera de esa distancia, pero lo normal sería ubicarla en esa distancia. Recuerden que lo importante es lograr un rostro proporcionado. Entonces ya tenemos aquí un esquema inicial. Las cejas, entonces en el eje de las cejas va a ser muy fácil. Vamos a tomar el lacrimal de nuevo, vamos a tomar el lacrimal y vamos a subir sobre el eje para construir la ceja, y en la parte inferior del eje vamos a hacer la parte inferior de la ceja, de esa manera. Listo. Recuerden que esto lo hacemos suave porque yo voy a tener que entrar a modificar cosas, es decir, por ejemplo en este caso las cejas de mi hijo no se ven así, entonces yo voy a tener que empezar a borrar y a medida que voy avanzando pues voy haciendo correcciones. Entonces, listo. Bueno, una vez hemos terminado de corregir las líneas del boceto respecto al canon que teníamos inicialmente, pues nos daremos a la tarea de borrar. Yo ya las estaba borrando, pero vamos a darnos a la tarea de borrar todas las líneas de construcción que teníamos en el boceto. ¿Listo? Dejando únicamente las líneas de interés, lo que necesitamos para dibujar. Ahora vendremos con la etapa de fondo. Entonces vamos a hacer un fondo gris a todo el rostro. La siguiente etapa será marcar los volúmenes y por último haremos los contrastes y la atención al detalle, que son los pasos que yo propongo para la elaboración del retrato. Vamos a hacerlo entonces. En esta etapa de grises, lo que haremos, lo que hice fue utilizar un lápiz suave, un lápiz 2, un lápiz 2B, para generar esta capa de gris. Sobre esta etapa o sobre estas capas de gris, lo que haremos será colocar los volúmenes. Entonces vamos a identificar cuáles son las zonas de sombra que afectan nuestro dibujo, cuáles son las zonas de luz intensa, y vamos a tratar de ubicarlas cada una en su puesto mediante un ejercicio constante de observación. Entonces recuerden que estoy trabajando con la punta del lápiz para generar un grano más fino. Si yo acuesto mucho el lápiz, el grano va a ser muy grueso y pues no se va a ver como el rostro de un niño. Así que les recomiendo trabajar con la punta del lápiz de manera más, digamos, con trazos cortos y con el grano más fino posible. Y esto se logra con la punta del lápiz. Vamos a seguir identificando los volúmenes cada uno en su puesto. Todavía no voy a cambiar de lápiz. Bueno, noten ustedes que lo único que he hecho hasta el momento será identificar las zonas de luz y las zonas de sombra sin llegar a, digamos que a los negros intensos y a los blancos muy blancos, como por ejemplo el que se encuentra en la frente, o los negros de los ojos. En este caso ahora sí es tiempo de hacer los contrastes. Entonces ya en este momento vamos a empezar a atender un poquito más a esos volúmenes que están más marcados,
como por ejemplo en los ojos. Entonces en ese caso vamos con sumo cuidado, con un lápiz con muy buena punta, a atender los detalles de los ojos y a subir las tonalidades que corresponden a ese sector del rostro. Bueno, una vez hemos terminado la etapa del boceto que constituye el dibujo inicial, el fondo que fue ese gris que hicimos, el volumen y los contrastes, nos daremos a la tarea de una última etapa que se llama atención al detalle. Es muy importante que nos fijemos en las pequeñas sombras que son imperceptibles. Cuando nosotros atendemos a todas estas pequeñas sombras y a todos estos pequeños volúmenes, pues el rostro empieza a parecerse un poco más de lo que nosotros hemos visto hasta el momento. Entonces ya aquí corresponde en esta etapa a trabajar un poco más sobre el cabello, sobre los detalles y las sombras que les digo que son casi imperceptibles. Entonces yo me daré la tarea de continuar con este retrato. Espero que este tutorial les haya servido bastante. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad y nada, espero que aprendan mucho y que practiquen. Hasta luego.